Empezamos el año 2026 con buenos propósitos. Paz, amor, concordia, sí, todo eso que a Enzo Ferrari le importaba sencillamente un pimiento. Si el Commendatore hubiese tenido un poco de ese espíritu propio de la Navidad, su historia, la de su marca y la mismísima historia del automóvil resultarían más aburridas. Porque Ferrari no se construyó solo con victorias, se construyó a base de portazos, gritos y enemigos jurados. Y te lo voy a demostrar. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Bienvenidos al primer vídeo del año. ¡Feliz Año Nuevo! Y para comenzar el año, os he preparado un vídeo muy especial, muy especial. Y es que hay una frase de manual. Para triunfar hay que saber hacer amigos. Pues se ve que Enzo Ferrari no ha leído ese manual. Desde los años 50 hasta su muerte, su gestión fue siempre bastante polémica. Como se diría en italiano, era un tipo tosto. Para Enzo, el conflicto no era un error, no. Era casi un combustible. Creía firmemente que poner a la gente al límite, enfrentarlos entre sí o contra el mundo, sacaba lo mejor de ellos y de sus máquinas. Hoy os invito a recorrer con nosotros cronológicamente 15 de estos conflictos, por cierto, más un bonus track, que han colaborado a forjar la leyenda de Enzo Ferrari. Porque aquí no se salva ni el Papa. Yo os diría que aquí no se salva ni el mismísimo Dios, como veremos en nuestro bonus track. La década de los 50. Egos y tragedias. Se puede decir que los años 50 fueron una época hasta cierto punto romántica, pero el romanticismo no tenía cabida en Maranello en estas fechas, porque Enzo comenzaba a construir su imperio y, como se suele decir, pues su gestión no admitía prisioneros. Stirling Moss, 1951. La promesa rota. Vamos a comenzar en Bari, al sur de Italia. En 1951, Stirling Moss es un chaval inglés con un talento descomunal. Y Enzo, que eso sí, para elegir pilotos siempre tuvo muy buen ojo, le invita a correr con la escudería. Imaginad la escena. Moss viaja desde Londres lleno de ilusión, llega al circuito y pregunta por su coche, un Fórmula 2 que le habían prometido. ¿Qué se encuentra? Que el coche lo está conduciendo un italiano, Piero Taruffi. Cuando Moss, atónito, se acerca a Enzo pidiendo explicaciones, el Commendatore ni siquiera le mira la cara. Le dice a un mecánico que le diga al inglés, en inglés, que ha cambiado de opinión. Moss siempre contó que se sintió ninguneado aquel día en Bari y desde entonces jamás volvió a plantearse correr para Ferrari y cumplió. Moss se convirtió en el mejor piloto de la historia que nunca fue campeón del mundo, y lo hubiese merecido, y en el primer gran enemigo que Enzo creó, simplemente y seguramente por pura falta de educación. Juan Manuel Fangio, 1956. El duelo de titanes. Estamos en 1956. Ferrari necesita ganar. ¿Y qué se le ocurre? Fichar al mejor. ¿Y quién era el mejor? Juan Manuel Fangio. Pero había un problema. Dos machos alfa en la misma escudería. Enzo odiaba que los pilotos se creyesen más importantes que el coche, pero es que Fangio era más importante que el coche. Enzo intentó domarlo con una guerra psicológica brutal. Intentaba sabotear su moral. Se dice que le daba mejor material a Peter Collins o a Luigi Musso que a él y creaba un ambiente casi irrespirable en el box. Fangio, que era un zorro viejo, se dio cuenta de que sus mecánicos a veces desaparecían o que el coche tenía fallos inexplicables. Pese a eso, ganó el título, sí, su cuarto título mundial, pero salió huyendo de Maranello. Su frase de despedida fue lapidaria. Enzo Ferrari es un hombre que usa a las personas como piezas de recambio. Cuando se rompen, las tira. Jamás se perdonaron el uno al otro. El Vaticano y el Observatorio Romano, 1957. El monstruo.
Ya entenderéis por qué digo esto, porque llega 1957 y la llamada tragedia de Guidizzolo, en la Mille Miglia. El Ferrari de Alfonso de Portago revienta el neumático y mueren el propio piloto, muere el copiloto y nada menos que 9 espectadores, 5 de ellos niños. Parece que Italia, toda la Italia entera, se vuelve en contra de Enzo Ferrari. Al menos él lo vive así, como si le considerasen un monstruo. El golpe más duro llegó desde el Vaticano. El periódico El Osservatore Romano publica un editorial muy duro y más tarde compararon a Enzo con Saturno devorando a sus hijos. Le llaman asesino industrial. Enzo, que en el fondo era un hombre muy tradicional, se sintió profundamente ofendido. Imaginaos, fue procesado por homicidio, aunque luego absuelto. Pero el juicio moral de la Iglesia le hizo mucho daño. Dejó de ir a misa pública. Su religión, al menos en público, pasó a ser exclusivamente el motor de 12 cilindros. Jan Benra, 1959. El puñetazo, porque 2 años después, en 1959, el ambiente en Ferrari es tóxico. Jan Benra, un francés de sangre caliente, está harto. Su coche se rompe siempre y encima Enzo le critica en la prensa. En el Gran Premio de Francia, en Reims, la tensión estalla. Benra entra en un restaurante donde estaba cenando Romolo Taboni, gerente de la escudería y mano derecha de Enzo. Discuten a gritos y Benra le suelta un puñetazo en la cara a Taboni. La noticia llega a Maranello. Enzo no tolera la indisciplina y despide fulminantemente a Benra por teléfono esa misma noche. Para Enzo, aquel era un asunto interno y nadie externo podía cruzar esa línea. Trágicamente, Benra moría pocas semanas después con un Porsche en el circuito de Abus, otra sombra más en la conciencia de Ferrari. Carroll Shelby, 1959. El juicio moral. A finales de los 50, un americano alto y con sombrero vaquero corre para Enzo. Carroll Shelby. Shelby era un tipo duro, pero tenía corazón. Vio morir a sus amigos Luigi Musso y Peter Collins conduciendo sus Ferrari al límite. Shelby, en sus memorias, contó que tuvo una reunión con Enzo donde le pidió más dinero y más medidas de seguridad. Enzo le dijo que conducir un Ferrari era un privilegio que valía más que el dinero y que la propia vida. Shelby salió de ese despacho pensando: este viejo es un monstruo que manda a los jóvenes a la muerte. Se retiró y juró construir un coche americano para aplastar a Ferrari. Y vaya si lo hizo. Quizás el germen del futuro proyecto GT40 nace, entre otras cosas, de este desprecio personal. La década de los 60. La guerra total y la famosa purga. Porque si los años 50 fueron trágicos, los 60 fueron una guerra industrial. Enzo se pelea con todo y con todos. Carlo Chiti y los ingenieros, 1961. La noche de los cuchillos largos, una noche de 1961, de noviembre de 1961. Ferrari acaba de ganar el Mundial, pero hay mucha tensión en Maranello. Laura, la esposa de Enzo, madre del fallecido Dino, el hijo de Ferrari, deambulaba por la fábrica criticando a los ingenieros, dando órdenes e interfiriendo en el trabajo. Y la situación era insostenible. Un grupo de ingenieros y ejecutivos clave, liderados por el genio técnico Carlo Chiti y Giotto Bizzarrini, escriben una carta a Enzo: o tu mujer deja de venir a la fábrica o nos vamos nosotros. ¿Y qué hizo Enzo? Os lo podéis imaginar. Convocó una reunión de urgencia el martes, les dio la mano uno a uno y les entregó su carta de despido. Echó a la cúpula técnica entera de Ferrari en una mañana. Eso se le llamó la Gran Purga. Parecía casi el fin de Ferrari, pero Ferrari, que era un hombre con recursos, contrató a un joven muy prometedor llamado Mauro Forgeri, que resultó ser un verdadero genio. Phil Hill, 1961. El campeón ignorado. Phil Hill acababa de ganar el Mundial de 1961, siendo el primer norteamericano en hacerlo. Pero lo ganó en Monza, el día que murió su compañero Von Trips. En la fiesta de Navidad de ese año, Hill
se da cuenta de que Enzo le hace el vacío. Hill había apoyado moralmente a los ingenieros despedidos en la famosa purga, y Enzo lo vivió como una traición. Hill, un hombre sensible y culto, amante de la música clásica, no soportó ese desprecio. Se fue a la nueva marca ATS, fundada por los despedidos. La FIA y el CSI, 1962. La magia del GTO. Llegamos a 1962 y Enzo quiere correr en la categoría de GT con su nuevo coche, el 250 GTO. La normativa exigía fabricar 100 unidades y Ferrari había hecho unas pocas menos, 39. Cuando los inspectores de la FIA y del Comité Deportivo Internacional fueron a contar los coches, Enzo lo llevó a un parking, les enseñó unos pocos, luego les invitó a un largo almuerzo con, según dicen las malas lenguas, mucho lambrusco, y mientras comían movió los coches a otro parking para que los volviesen a contar. No coló. Enzo discutió, gritó y amenazó con retirar a Ferrari de la competición si no le homologaban el coche. Si no corre el GTO, Ferrari no corre nada. La FIA, que estaba aterrorizada de perder a la que aún hoy sigue siendo la mayor atracción, en especial de la Fórmula 1, cedió. Enzo ganó la discusión mediante la intimidación y así nació el que probablemente es el coche más caro de la historia. Ferruccio Lamborghini, 1962. El embrague de la discordia. Esta historia la conocéis todos, pero es imprescindible en esta cronología. Yo creo que vital, porque Ferruccio Lamborghini, que era un fabricante de extractores y de maquinaria agrícola, era un hombre rico y tenía además un Ferrari 250 GT. Y el embrague se le rompía siempre. Ferruccio, que sabía de mecánica, con unos mecánicos de confianza lo desmontó y vio con sorpresa que llevaba el mismo embrague que uno de sus tractores, pero mucho más caro. Indignado, fue a Maranello a quejarse como cliente que era. La respuesta de Enzo es histórica, aunque hay dos versiones. Hay quien dice que le respondió: Ferruccio, tú sabrás conducir tractores, pero no sabes conducir un Ferrari. Pues argumentando que por eso se rompía el embrague. También hay que dice, probablemente las dos frases fueron ciertas, que le dijo: tú sabrás construir tractores, pero no me vas a mí a enseñar a construir deportivos. Da igual, esa frase, las dos o cualquiera de ellas, fue un error de marketing, probablemente el más caro, porque Ferruccio, rojo de ira, volvió a su fábrica y meses después nacía Automobile Lamborghini. Y Enzo creó una discusión, creó al mayor rival probablemente que Ferrari ha tenido en su historia. Henry Ford II, 1963. El no de Maranello. Estamos probablemente con la madre de todas las discusiones empresariales de Enzo. Nos vamos a mayo de 1963. Ford quiere comprar Ferrari. Tras meses de auditorías y negociaciones, llegan a la firma final. Enzo lee el contrato y llega a una cláusula donde dice que Ford controlará el presupuesto de competición y tendrá la última palabra sobre la escudería. Enzo, con su pluma violeta, subraya la cláusula, suelta una sarta de insultos en dialecto modenés a los ejecutivos americanos y grita: mi integridad no se vende. Los echa del despacho. Henry Ford II, al enterarse, pronuncia la famosa frase "Go to Le Mans and beat his ass", id alemán y patearle el culo. De esa discusión nació el GT40 y las 4 victorias consecutivas de Ford en Le Mans. Enzo seguramente salvó su alma, pero perdió su hegemonía. Luigi Chinetti, 1964. Hablamos del Ferrari azul, porque a finales del 64 Enzo otra vez está peleando con la FIA, con la Federación Internacional, porque no le quieren homologar el 250 LM como GT. Se siente perseguido. En un ataque de furia un poco teatral, Enzo devuelve su licencia de concursante italiana. Dice: Ferrari nunca más correrá pintado de rojo. Y lo cumplió durante 2 carreras. Para las últimas 2 citas del Mundial, donde John Surtees se jugaba el título, los coches fueron inscritos por el equipo americano NART de Luigi Chinetti, que era el importador de Ferrari en los Estados Unidos. Los Ferrari corrieron pintados de azul y blanco. Es la única vez que un Ferrari ha ganado un Mundial de Fórmula 1 sin vestir de rojo, y todo por una rabieta de Il Commendatore.
Peter Monteverdi, 1965. La ofensiva suiza. Y es que Enzo no discriminaba por nacionalidad, para nada. Peter Monteverdi era el importador de Ferrari en Suiza, un cliente verdaderamente VIP. Y en 1965, Enzo, que siempre estaba necesitado de efectivo, exigió a Monteverdi que pagase por adelantado un pedido de 100 coches. Monteverdi le dijo que eso era una locura financiera. Y empezaron los gritos. Enzo le dijo que si no pagaba, no había coches. Y Monteverdi, con su orgullo suizo herido, rompió relaciones. El resultado, lo mismo que con Lamborghini. Monteverdi creó su propia marca de superdeportivos de lujo en 1967, los preciosos Monteverdi High Speed, otro rival creado por la boca o por la bocaza de Enzo. John Surtees, 1966. La traición de Le Mans. John Surtees, un pilotazo que recuerdo que es el único piloto de la Tierra que ha ganado mundiales de motos y de coches, que le llamaban Big John, era un héroe para Ferrari. Pero en 1966 la política interna de la marca pues era un poquito particular. El director deportivo, por supuesto italiano, Eugenio Dragoni, odiaba a Surtees y quiere favorecer al piloto italiano Lorenzo Bandini. En las 24 horas de Le Mans, Dragoni deja a Surtees en el banquillo en el momento clave, inventándose una excusa. Surtees, que era muy listo además, sabe que es un boicot. Ma Maranello entra en el despacho de Enzo y le dice: o echas a Dragoni o me voy yo. Enzo, que nunca aceptaba ultimátums, le dijo a Surtees: ahí tienes la puerta, y se fue a mitad de temporada con opciones de ganar el título y se relegó a Brabham, y Ferrari perdió a su mejor piloto. La década de los 70. La frialdad del negocio, porque en los años 70 Enzo ya es un anciano. Su capacidad para el conflicto sigue intacta, pero se vuelve, yo diría, que más fría. Me atrevo a decir que como más corporativa. Clay Regazzoni, 1976. El silencio. Clay Regazzoni era un piloto que caía bien a todos, un soldado fiel de Ferrari durante años, pero a finales de los 76 Enzo decide que Clay ya no es útil. ¿Discute con él? No, hace algo peor. Enzo simplemente deja de hablarle, no le renueva y filtra a la prensa el fichaje de Carlos Alberto Reutemann antes de decírselo al propio Clay Regazzoni. Clay se enteró que estaba despedido por los periódicos. Se fue dolido, diciendo que la familia Ferrari había muerto para convertirse en una empresa fría controlada por Fiat. Fue un despido silencioso, cruel y para mí inmerecido. Niki Lauda, 1977. El mercenario y el traidor. Y llegamos al conflicto que yo creo que es el definitivo, el que tuvo con Niki Lauda. Porque Niki Lauda se puede decir que es el piloto que volvió de la muerte en 1976 para salvar a Ferrari. En 1977 gana el título, pero está harto. Él sentía que Ferrari, que fue a verlo al hospital cuando Niki se debatía entre la vida y la muerte, pero que no le había tratado con cariño, que mientras estaba en el hospital él estaba buscando otro piloto. Y eso nunca se lo perdonó Niki Lauda. Cuando Lauda va a renovar, pide mucho dinero a Enzo, mucho. Y Enzo estalla, le llama Judas, le dice que se ha vendido por 30 monedas de plata para ir a Brabham, que por cierto le pagaba una fortuna. La discusión fue tan fuerte que Lauda hizo algo inédito que nunca había pasado antes. Ganó el título y antes de acabar, cuando ya el título estaba en sus manos, no corrió ninguna carrera más. Decidió acabar la temporada, dejó el coche tirado en Canadá y no corrió las últimas carreras. Enzo lo consideró la mayor traición de la historia. La discusión con Dios, 1956. Espero de verdad no molestar a nadie porque, creyente o no, tengo un respeto enorme a la religión y a los creyentes. Pero en 1956 Enzo tuvo probablemente una discusión en la intimidad, pero la más dura de su vida. Y no fue con un piloto, ni con un rival, fue con el de arriba. El 30 de junio muere su hijo Alfredo Dino por una distrofia muscular. Enzo, que era un hombre de poder terrenal, se dio cuenta de su impotencia absoluta ante la muerte. ¿Es forzar la historia a decir que discutió con Dios? No lo sé. Lo dejo bajo vuestro criterio, yo no lo creo. Enzo iba al cementerio de San Cataldo todos los días.
se sentaba frente a la tumba de su hijo y hablaba. Muchos dicen que tras la muerte de Dino, el Enzo humano murió también. Se puso las gafas oscuras para siempre, no como moda, sino para ocultar las lágrimas y el dolor. Se sintió traicionado por la divinidad. Conclusión. 15 conflictos, 16 con el bonus track. Pilotos, ingenieros, periodistas, papas, gigantes industriales y hasta entes divinos. Si miramos esta lista, nos damos cuenta de algo. Enzo Ferrari era un hombre entre difícil e imposible. Pero, y aquí está la paradoja navideña, sin ese carácter endiablado, sin esa capacidad de discutir con el mundo entero, Ferrari, la escudería Ferrari, no sería Ferrari. Cada discusión creó un rival que le obligó a mejorar. Lamborghini, Ford, ATS, todos les empujaron a hacer coches cada vez mejores y cada vez más rápidos para callarles la boca. Desde luego, Enzo no tenía ningún espíritu navideño, pero tenía el espíritu de la superación a través del conflicto. Y gracias a eso, hoy tenemos coches rojos que nos hacen soñar. No sé si descansará en paz. Espero que no, porque no le gustaría. Espero que allá donde esté seguirá discutiendo, aunque sea con el encargado de la puerta. Coche del día. Estaba claro cuál iba a ser el coche del día, uno de los protagonistas de esta historia, que es el Ferrari 158 Nart. ¿Por qué? Porque para mí este coche es el símbolo físico de una de las mayores rabietas de Enzo. Es un Ferrari de Fórmula 1 con motor V8 de 1.5 litros. Increíble, como increíble es que no fuese rojo. Corrió las dos últimas carreras de 1964 pintado con los colores azul y blanco, que eran los colores de la licencia americana, porque Enzo, como ya sabéis, juró no usar el rojo. Con este coche disfrazado, John Surtees ganó el Mundial en México. Es una rareza maravillosa, un coche campeón del mundo que es la prueba rodante de que con Enzo el orgullo siempre iba de copiloto. Consultorio. Juanjo se interesa sobre la llamada purga de 1961 y pregunta qué pasó con esos ingenieros despedidos. ¿Lograron vencer a Ferrari? La respuesta es que no. Fundaron ATS, Automóvil de Turismo Sport, con la intención de destruir a Ferrari, financiados por un conde veneciano. Fue un desastre absoluto. El coche era precioso, pero no corría. Eso sí, de ahí salió Giotto Bizzarrini, que luego haría, curiosamente, el diseño del Ferrari 250 GTO. Pero digo curiosamente porque trabajó como externo a Ferrari, no como empleado de Ferrari. La pregunta de Ana me ha gustado, porque dice, ¿Enzo Ferrari pidió perdón alguna vez a alguien? Bueno, la verdad es que la respuesta corta es que no. Es que el perdón es para los débiles. Ojo, no digo que dijera esta frase, pero seguro que estaba en su cabeza. Lo más cerca que estuvo de una disculpa o un reconocimiento de culpa fue con Gilles Villeneuve. Cuando Gilles murió, Enzo estaba realmente destrozado. Pasó por una fase parecida cuando falleció su hijo Dino, porque la relación entre Enzo y Villeneuve sí que fue muy especial. Y luego con Fangio, años después, hubo un trato cordial, pero nunca hubo un lo siento. Y es que el orgullo del Commendatore era más rígido que sus chasis de fibra de carbono de los Fórmula 1. Vaya vídeo navideño, pero me ha gustado ese contraste entre el espíritu navideño y el espíritu, esa forma de trabajar, esa forma de ser que tenía Ferrari. Me ha parecido muy interesante. Espero que os haya gustado, y si os ha gustado, pues no lo decís, nos deis un like, lo comentáis. Si no estáis suscritos, no os esperáis, suscribíos, compartid el vídeo. Si os hacéis miembros de este canal y amigos, nos ayudáis. Y lo más importante, espero veros de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.